Viernes 24 de junio del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente que podamos elevar esta oración antes de entrar a la exposición de la palabra. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bendición y tu presencia en medio de nosotros. Gracias por lo que nos concedes, Padre. Ya casi terminamos una semana más. Gracias porque no nos ha faltado absolutamente nada. Tú te has hecho cargo de cada una de nuestras necesidades. Has tomado en tus manos todo lo que nuestra vida, oh Dios, es. Y sigues cumpliendo tu propósito. Gracias por eso. Ayúdanos en esta tarde, Padre, a acercarnos con corazón dispuesto. Sabes cuánto necesitamos tu palabra. Sabes cuánto necesitamos la rectitud e integridad que ella trae a nuestras vidas. Por tanto, suplicamos en el nombre de Jesucristo, prepara nuestros corazones para que sea plantada y que dé el fruto, Dios, para la cual tú la has enviado. Como otras veces hemos suplicado, abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Acompáñame a Salmos capítulo 19, versículo 9. Si Dios permite, este domingo vamos a terminar esta serie en la cual hemos tratado de resumir lo que es la doctrina de la Biblia, el propósito de Dios o el provecho que obtenemos nosotros al darle el lugar debido a la palabra de Dios. Quiero leer entonces Salmos 19, verso 9, dice la bendita palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hasta ahí, hermanos, Dios les bendiga. Puede tomar asiento. La semana pasada explicamos el temor de Jehová. Dijimos que hay una diferencia entre tenerle miedo a Dios o el miedo que nace de un corazón no cristiano, un corazón pecaminoso. Ese miedo a veces es el que nos incentivaban antes de que conociéramos a Cristo. Cuando algunas veces nos dijeron que no hiciéramos tal o cual cosa porque si lo hacíamos, Dios nos iba a castigar. Ese es el miedo que incentivan. Algunas veces de forma inocente tratan de hacer que respetemos a Dios según. Pero si el amor de Dios, si el Espíritu de Dios no está en la vida, así nos metan todo el temor que puede producir el castigo de Dios, el castigo final que es el infierno y demás cosas, no va a cambiar nuestra vida, porque no es el miedo a Dios el que nos cambia, es el temor que viene de Él, que viene siendo una disposición del corazón, es una nueva naturaleza. Esa naturaleza nos inclina a respetar y honrar a Dios. Y eso es precisamente lo que David está diciendo en la primera parte del texto. Eso fue lo que explicamos a grosso modo la semana pasada. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, explicarle la otra parte del texto. Cuando la Biblia dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, quiero hablarle del beneficio que la Escritura trae, que tiene que ver con producir personas justas, derechas, íntegras, rectas. David dice que la Biblia, como es algo verdadero, fiable, confiable, permanente, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dado una sentencia. David dice, Dios como juez ha dicho que es verdad y que no es verdad. En todo lo que se refiere a sus leyes, Él nos ha dicho que es la verdad de las cosas, que es la verdad de la vida. Y lo crea o no la gente, no deja de ser verdad. En este caso David sigue hablando, por cierto, de lo que es la Biblia. A nuestro entender hoy día, es toda la Escritura. David dice que donde Dios ha dicho las cosas son tal cual, eso va a permanecer toda la eternidad de la misma forma. Creo que usted ha escuchado y le ha tocado de esas personas, sobre todo cuando se aproxima las grandes ventas, el dichoso Buen Fin,
Cuando gente supuestamente ha reclamado el que le vendan las cosas por un precio mal etiquetado. Y han hecho a veces hasta pleito, han ido a la Profeco para tratar de hacer valer según lo que es justo a su parecer. Y algunos se han salido con la suya, la propia autoridad ha sido aval de que se les respete supuestamente el precio marcado. Algunos argumentos de la gente para apelar a eso es que pues nos roban más de lo que nosotros. Como nos roban, ellos no pierden. Y lamentablemente, pues algunas de esas tiendas, al que le cobran, diría, parte de lo que es ese mal etiquetado, los que se encargan del marcaje, que tiene que ver con todas las etiquetas, cartelones y demás, pues la tienda a veces pone mano dura sobre sus propios empleados. Podrá parecer justo, pero delante de Dios, ¿sabe qué? Esa práctica, aunque la autoridad diga que es legítimo, no todo lo que la autoridad de este mundo dice que es legítimo es justo delante de Dios. Una persona que es cristiana tiene que aprender a evaluar lo que realmente a los ojos de Dios es justo, lo que realmente a los ojos de Dios es derecho, íntegro, recto, porque este mundo nos dice que hay cosas rectas, derechas, que cuando uno las compara a la Escritura, no son justas, no es lo adecuado. Si usted se llama cristiano, ni siquiera debería practicar ni hacer, ni consentir ese tipo de acciones o decisiones. Este aspecto que les mencioné, de exigir un precio porque estaba mal etiquetado, Dios no lo quiera, pero esa no sería una actitud esperada de alguien que se llame cristiano. Porque aunque la autoridad diga que sí, delante de Dios no es justo, es injusto el modo de proceder. ¿Por qué? No hay argumento que valga. El obrero es digno de su salario, dice la Escritura, pero me están robando. Tienes la sencilla opción de elegir no comprarlo si te parece un robo. Nadie te está obligando, pero tampoco querer pasarse de vivo y quererlo justificar a través de razones y argumentos que la Biblia te va a decir de forma clara y evidente que no son sustentables, que no son verdad. David nos dice, antes de que el hombre titubee, antes de que el hombre se extravíe en confusión y mentiras, tiene que entender que Dios le ha provisto a través de la palabra leyes, principios. Esos son los juicios de Jehová. Aquí está hablando de la palabra. Son principios y normas de vida. Son aspectos que de alguna manera establecen un modo de vida, conducta, y que no van a cambiar jamás. Son verdad, dice el escritor bíblico. ¿Cómo la Biblia, pues, nos hace a nosotros, a través de su lectura, estudio, meditación y obediencia, cómo logra ella hacer que algo tan torcido como lo es una persona sin Cristo, cuando viene a Cristo, cómo puede hacer de alguien torcido, corrupto, alguien derecho, íntegro y recto? Eso es lo que David nos dice en este apartado, que la Biblia tiene la capacidad de hacer personas justas, rectas. Pero ¿cómo lo hace? En primer lugar, David nos va a decir, la Biblia hace personas justas cuando o al establecer leyes confiables al hombre. Dios establece leyes confiables. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aunque tenemos nuestras propias leyes, pero nuestras leyes son chuecas en muchos aspectos, porque nuestras leyes son injustas. Las leyes de Dios son verdad, nuestras leyes no todas son verdad, no todo lo que pensamos que es derecho y correcto lo es realmente, y aún lo derecho que tenemos de nuestras leyes, hay buenas leyes. El problema es que se aplican mal o nunca se aplican. Eso también tenemos el problema. A causa del pecado hay leyes que el hombre nunca aplica o aplica a conveniencia, o las aplica de forma manipulada, injustamente, y tenemos de sobra nosotros alrededor de nuestras vidas, sobre todo en las cuestiones políticas. ¿Cuánta ley que no beneficiaría al pueblo está registrado en la Constitución y demás? Pero muy pocas de ellas salen a la luz o se nos aplican, o cuando se aplican a conveniencia de unos pocos y en perjurio de un montón. Esas son las leyes humanas.
Hombre que rechace la ley de Dios o los juicios de Dios está condenado a una oscuridad, está condenado a la equivocación. Por ejemplo, en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento, algunos de los grandes hombres de Dios, a quienes se les llamó justos, llámese Noé, que se utiliza el adjetivo justo, aún el propio Abraham, justo, el propio Job, justo. En algún momento también Jacob pasa a ser un hombre justo, Isaac pasa a ser, estos son los llamados patriarcas. Oigan, en su tiempo la ley decía que estaba bien tener más de una mujer. En su tiempo decían que la esclavitud estaba bien. En su tiempo la ley decía que generar dinero con dinero estaba bien, es decir, la usura. Pero si usted estudia con seriedad la voluntad divina desde el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios no aprobaba la esclavitud, que Dios varón y hembra los hizo, no varones ni hembras para que tenga muchas, no, uno y uno, son monógamos, Dios creó monógamos, no polígamos, es decir, más de una mujer o más de un esposo, no se creó de tal manera al hombre. Eso nunca va a cambiar. Dios ha juzgado a lo largo de la historia cuando se han abusado o se han contrariado sus leyes. Usted puede observar en la Escritura, particularmente algo que no se le presta atención es el asunto de la usura. Podemos pegar el grito en el cielo por las dos primeras, la esclavitud. ¿Sabe usted que hay esclavitud hoy día todavía? La esclavitud se manifiesta a través de empresas que abusan de sus trabajadores, a través de imponerles largas jornadas de trabajo mal pagadas. Esos pésimos salarios, pésimas condiciones de trabajo, nulas o pobres prestaciones. Así era la esclavitud. Nada más que ahora, como la ley avala alguna de esas cosas, no le llaman esclavitud, pero algunos tratos que reciben muchas personas no deja de ser esclavitud. Delante de Dios podrán vestirlo y llamarlo como quieran, pero delante de Dios sigue siendo tan miserable ese tipo de prácticas y conductas. La poligamia igual la han vestido hoy día. Ya no se practica quizá de forma tan abierta, pero es algo que Dios sigue censurando. La usura es lo que no se le pone a veces, muy pocas veces se habla de ello, pero es algo delante de Dios sumamente detestable. ¿Quiere usted saber cuál es la opinión de Dios respecto a la usura? Lea todo el libro de Amós. Amós es una clara denuncia a las injusticias sociales y una de ellas es la usura, el abuso de aquellas personas que hacen dinero con dinero, que se aprovechan de la necesidad de la gente para darles prestado y luego quererse adueñar de sus propias vidas o venderlos como esclavos, despojarlos de todo. Aquí en nuestra región hay ciertos apellidos de fulanos metidos en la política que tienen esa fama. Gente que han despojado a otros a través de cantidades irrisorias, burlescas. Les han despojado de casas, han despojado terrenos. Pero como la ley lo avala, esas son las cuestiones que de alguna forma tenemos que tener presente. No a todo lo que la gente de afuera le diga es legal, es justo delante de Dios. Ese tipo de prácticas, ninguna es a los ojos de Dios justa. Ninguna persona que se llame cristiana pudiera avalar ese tipo de prácticas. Aun cuando la ley de hoy día las vista y las llame legales, no son justas delante de Dios, son acciones detestables. Vea usted Amós capítulo 8 versos del 4 al 14, Génesis capítulo 16 verso 1, Génesis 29 versos 25 al 29. Son prácticas detestables delante de Dios. Dios defendió a los hombres cuando fueron abusados, porque Dios en ese aspecto sigue siendo verdad sus juicios. Lo que Él dice que es injusto, no importa cómo nosotros lo vistamos de justicia, nunca va a ser aceptable a los ojos de Dios. Proverbios 16:2, desde la Dios habla hoy, dice: al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Eso hace la Escritura, te enseña a juzgar,
Si lo que tú piensas es correcto, ¿de acuerdo a quién? No de acuerdo a tus parámetros, ni a los parámetros del mundo, sino de acuerdo a la justicia divina. Y si la justicia divina dice que no es justo, ni correcto, ni derecho, ni recto lo que se está haciendo, entonces, dice David, hay que apegarse a la Escritura, porque esas leyes nunca van a cambiar, y esas leyes, todas ellas son verdad, son justas, son fiables, por tanto, son enteramente dignas de seguir y de aplicarlas a nuestra vida. Las leyes divinas son confiables, absolutamente confiables, son fidedignas, porque son leyes del juez. Entendamos algo y recordemos algo sumamente importante sobre una doctrina que Dios enseña respecto a Dios. Dios es el juez supremo por sobre todos los asuntos de la vida del hombre. Hay un solo juez que es capaz de indicarnos si es correcto o incorrecta una acción, si es legal o ilegal ante sus ojos, si es justa o injusta, si es derecha o está chueca y torcida y corrompida. Ese es el Dios de los cielos, el que lo creó absolutamente todo. ¿Quién juzgó a Sodoma y a Gomorra? Uno puede pensar, ¿por qué Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra si no eran su pueblo? Pero Él los creó. Él, como creador, tiene la absoluta autoridad judicial, moral, para traer al hombre frente a sí, pedirle cuentas de su vida, pedirle que se arrepienta, y si no lo hace, Él como juez ejecuta sentencia. Eso es lo que hace. Génesis 18:25. Abraham le dice, tú eres el juez justo de toda la tierra. Lo crea o no lo crea la gente de afuera, Dios no ha dejado de ser su juez. Bueno, Jesús va a decir en Juan 5:22, a Jesús le dijo Dios, tú te vas a encargar del juicio. Pero Dios es juez, Jesús es juez, juez supremo sobre la tierra. Salmo 7:11, Dios es juez justo. Dios no ha dejado de ser juez. Entonces, cuando David dice, los juicios de Jehová son verdad, porque Él es juez, Él es experto en la materia. ¿En qué materia? En moral, en aspectos legales, maritales, sociales, económicos, laborales. Todas aquellas partes que la Biblia habla en esos temas son autoridad, son sentencias, son veredicto. No se puede apelar al veredicto del juez que ya nos ha dejado por escrito. Uno no puede decir, a mí no me gusta lo que dice y lo voy a cambiar y voy a apelar que el juez lo cambie. El juez ha dicho, ese es el veredicto final y punto. Se obedece porque es justo, dice el escritor. No se nos impone como algo injusto. Produce carácter derecho. Eso es lo que David está insinuando cuando dice que el juez del supremo de la tierra ya nos ha dado por escrito. ¿Tiene usted alguna situación en esas áreas? Dice David, la Biblia entonces te va a decir el veredicto del juez, cómo él evalúa desde el cielo. Las leyes son derechas, firmes y imparciales y justas, porque así es el juez. Es un juez derecho, justo. Y como Él es justo y derecho, todo lo que emite siempre va a estar absolutamente apegado a su esencia y carácter. Ese es el valor de la palabra. Dice el escritor, Deuteronomio capítulo 4, verso 8. ¿Qué pueblo hay en la tierra?, preguntaba Dios a través de Moisés al pueblo. Cuando le repitió a la segunda generación, la generación que iba a entrar a la tierra prometida, los hijos de los que habían vagado por el desierto, a esa generación les dice, díganme qué pueblo sobre la tierra tiene leyes tan justas. Ninguno. Por eso Dios dio sus leyes, porque no existía en toda esa tierra en aquel tiempo ningún pueblo que tuviese algo tan preciso en cuanto a justicia como lo es la Escritura. Ese es el aspecto que está hablando David y lo repite Moisés en Deuteronomio 4:8. Y eso vale para nosotros también. Tenemos la palabra más segura, dice el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. El Salmo 11:7 nos va a recordar que Dios en este aspecto es justo, sus leyes son justas. Mire que dice el Salmo 11:7.
Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Eso es otra forma de decir que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, la justicia de Dios es el que encamina al hombre hacia Dios y obtiene el hombre al final acceso a Dios a través de practicar lo que es justo delante de Dios. Tiene que ver con la santidad. Hay leyes que el hombre se ha olvidado, que no han cambiado. Génesis 3:19, parte final del texto, es una ley. Polvo eres y al polvo volverás. Yo me pregunto, estaba meditando en parte de ese texto y decía, ¿cómo el hombre no es capaz de entender que cuando el juez dijo al primer hombre, a causa del pecado, vas a volver al polvo? Imagínense qué fue los primeros hijos de Adán y Eva cuando vieron que murieron sus papás y les tocó sacar polvo de ellos. ¿Saben qué fuerte debió haber sido para ellos la impresión? Vivieron 900 y tantos años y luego tenerlos en un puño de polvo. El juez dijo, del polvo eres y al polvo vas a volver. ¿Qué está diciendo? ¿Es verdad lo que dijo? Ahí tienes el polvo en las manos. Y hoy día esa sentencia, ese veredicto sigue siendo el mismo. Cuando mueren nuestros familiares, un día nos va a tocar quizás a alguno de nuestros hermanos, cuando se exhuman, nos toca recoger polvo en algún momento. La sentencia del juez se sigue cumpliendo. Y ellos deberían recordarnos todas las demás leyes de ese juez. Si ese juez dijo del polvo eres y vemos polvo, deberíamos apegarnos a la sota, porque si eso es verdad, todo el resto de lo que ese juez ha sentenciado es verdad, también se va a cumplir. Cuando ese juez también dijo la paga del pecado es muerte, esa ley no ha cambiado. Nos seguimos haciendo polvo y la paga de nuestro pecado sigue siendo, si Cristo no viene, vamos a morir. Sigue siendo el mismo. Morimos con esperanza, la diferencia de los que estamos en Cristo. Pero se cumple. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Otra vez se confirma que la sentencia del juez es verdad. No solo eso. Hebreos 9:27. El texto de la paga del pecado es muerte, es Romanos 6:23. Pero Hebreos 9:27 dice, el hombre vive una vez y muere en esta tierra una vez, pero luego le va a tocar otra muerte eterna. El hombre muere dos veces, una aquí y otra en la eternidad y por siempre. Pero solo vive una vez aquí, pero muere dos veces, si no tiene a Cristo. Eso dice Hebreos 9:27. La sentencia del juez sigue siendo verdad. Sigue estando vigente, no va a cambiar. Todo ello debería llevar a nuestro corazón a rectificar nuestros pasos, porque cada una de esas sentencias del juez supremo de toda la tierra se sigue cumpliendo. Eso quiere decir que todo lo que él ha dicho en respecto a los demás temas son del mismo peso y de la misma verdad. Mire qué dice la Escritura, Salmo 119, verso 75. Leo desde la Reina Valera en su revisión 1960. Dice el salmista, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aún las sentencias más duras del juez siguen siendo verdaderas, firmes, confiables y buscan el beneficio de quien las recibe. Eso es lo que está diciendo el salmista. Además, la Escritura produce gente santa, no solamente al darle, hacerle saber, al establecerle leyes justas, confiables, sino que también estas leyes, este veredicto, estas sentencias que ya están registradas en la Escritura, ayudan al hombre o lo encaminan hacia conductas o actitudes justas. Leyes injustas producen comportamiento o conducta injusta. No se puede, cosechar lo bueno de un mal corazón, ni tampoco se puede cosechar de un mal corazón algo bueno, no se puede. Aún en cuestión de estos juicios va a decir David,
cuando él expresa en esa parte del texto que todos son justos, todos justos, dice David. ¿Qué son justos? Son justos las sentencias, las leyes que Dios ha promulgado en su palabra. Cuando nosotros leamos algo de ella, la intención de esa palabra es corregir lo injusto que hay en nuestras vidas. Porque aunque usted y yo ya aceptamos a Jesucristo, pero venimos cargados de todo un paquete de ideas torcidas, chuecas, que el pecado nuestro y el pecado de otros han plantado en nuestro corazón. Imagínense como un campo que necesita ser, antes de sembrarse ciertos aspectos, necesita ser limpiado de la maleza que ha crecido a lo largo de todo el tiempo que no estábamos en Cristo. Eso es lo que sucede. David dice que quien escucha la palabra de Dios, se somete a los juicios del juez, debe comportarse de una forma justa, debe tener un carácter justo. Hemos dicho, leyes injustas propician conductas injustas. David también ha repetido a lo largo de estos versículos que solo la ley de Dios convierte. Eso quiere decir que el que no acepta la ley de Dios no se transforma. También ha dicho que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces el que desprecia ese testimonio nunca llega a ser sabio. La Biblia ha dicho que alumbra los ojos. Eso quiere decir que el que desprecia esa ley no recibe luz, no recibe buen entendimiento para asuntos de gran trascendencia para su vida. David dice, el que desprecia los juicios, la sentencia, el veredicto, los principios que Dios establece, que son verdaderos y justos, entonces condena al hombre a vivir de una manera torcida. Lo dice Proverbios 2:13. Proverbios 2:13 dice que hay gente que elige vivir chueco porque desprecia la sabiduría de Dios. Despreciar la sabiduría de Dios es llegar a estar expuesto a cualquier mentira. Rechazar los principios de Dios exponen inevitablemente al hombre a que cualquier mentira le sepa como si fuese verdad. Hay dos pasajes muy significativos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo. Yo no sé si usted los ha leído, si no, déjenme explicarle brevemente. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Ese es un capítulo sumamente importante con respecto a esto. ¿Qué pasa si yo me la paso, me las gasto despreciando y rechazando cuando Dios me enseña verdad tras verdad? Sentencia tras sentencia, principio tras principio. ¿Qué puede pasarme? Primer libro de los Reyes 22 habla de un caso que fue un punto de inflexión, es decir, fue un momento muy clave que marcó un cambio muy importante y sobre todo el futuro de dos naciones. La nación de Israel, de hecho Israel ya estaba dividido en esa época. 10 tribus por un lado y 2 por otro. Las 10 tribus de un lado se llamaba el reino del norte, Israel. El reino del sur, Judá, 2 tribus. También se le llamaba Efraín a las 10 tribus. Pero en ese tiempo había un rey muy malvado que usted habrá escuchado el nombre, Acab. Acab era un hombre perverso. Él pertenecía y gobernaba 10 tribus. Un día lo llegó a visitar alguien no tan malvado y perverso, un vecino, el rey Josafat. Josafat tenía buen renombre y buena fama. El libro de las Crónicas, cuando habla de Josafat, habla de él como un hombre esforzado, pero cometió un pequeño desliz. Fue a escuchar a un hombre perverso, como lo fue Acab. De hecho, emparentó con él, casó a su hija con una de las hijas de Acab. Acab tenía una esposa que fue una tragedia para la nación, Jezabel. Esa mujer que metió la brujería y la hechicería al gobierno y corrompió mucho del gobierno y del pueblo de Israel, de esas 10 tribus. Bueno, en eso están cuando se acerca a este Josafat y Acab le dice, tengo un proyecto, tengo un plan, quiero ir a recuperar, de hecho iba a ir a recuperar un pequeño poblado que era significativo en recursos para ellos, que se llamaba Ramot de Galad. Los asirios habían atacado parte y él quería ir a recuperar eso. Sin embargo, cuando él supuestamente pide consejo, Josafat no era de las personas que se tragaban de buenas a primeras acciones y decisiones sin antes sopesar
si la acción que va a emprender es algo que Dios aprueba o no. Entonces le dice Josafat a Acab que antes de que él se aventure a esa guerra, necesita saber si Dios lo está enviando o si es de Dios que él vaya y recupere junto con Acab dicho lugar. Acab dice que manda a llamar a sus propios profetas, y entre ese aspecto está cuando Josafat se da cuenta que puro merolico tiene Acab delante de sí, que es gente que no está diciendo la verdad, que es gente que le está dando por su lado y está diciendo lo que el rey quiere escuchar. A Josafat algo no le queda, no lo convence de los argumentos que esos disque profetas le están dando. Entonces Josafat le dice, no hay un profeta que dé palabra de Dios. Y Acab le dice en tono irónico y como una burla, hay uno, pero no me gusta lo que dice, porque siempre me dice cosas malas. Todo lo que me dice no me agrada. Micaías. Lo mandan llamar, y en lo que lo van trayendo, el hombre que mandó a Acab le dice a Micaías, te pido un favor, dile al rey que lo que piensa hacer está bien. Y el hombre le dice, yo voy a decir lo que Dios me dijo que tengo que decir. No voy a decir lo que el rey quiere escuchar. Llega entonces y Acab le hace la pregunta a este profeta, Micaías, le dice, ¿debo ir a la guerra para recuperar Ramot de Galad? Y el profeta en un tono de sarcasmo le dice, sí, ve, hazlo, vas a triunfar. Acab sabe que lo que le están diciendo no es verdad. Y le dice, estás bajo juramento, tú prometiste decir la verdad, dime la verdad. Le dice, bueno, te voy a decir la verdad. Dios dijo que lo que tú vas a hacer te va a traer la muerte, que tú no vas a regresar, vas a morir, y que el pueblo no debe ir a la guerra, no deben ir, ninguno de ustedes debe ir. No le hicieron caso, dice. Y después utiliza una ilustración el profeta Micaías, pero esa ilustración, aunque lo utilice de modo, diría, aunque sea una metáfora, aunque sea algo figurado, pero habla de una gran verdad. El que rechaza la verdad está expuesto a mentira. ¿Qué es lo que dice el escritor bíblico en ese primer libro de los Reyes, capítulo 22, a partir de particularmente versículos 19 al 23? Ahí el profeta le dice, tú rechazaste la verdad, entonces te van a llenar de mentiras. Dios va a permitir que tú te llenes de mentiras. Y le dice el profeta, todos tus profetas, Dios les ha llenado la boca de mentira para que tú te las tragues y mueras a causa de eso, porque has desechado la verdad de Dios. Dios ya te ha dicho las cosas y no has querido entender, despreciaste su verdad, entonces Él te va a llenar de mentira. ¿Y sabe qué? ¿Sabe a quién terminó escuchando? Terminó escuchando a la mentira. ¿Sabe cómo terminó acá, para no hacerle larga la historia? Dice que cuando va a salir a la guerra, al final deciden ir a la guerra en contra de la voluntad de Dios. Él muy vivo le dice al otro rey Josafat, ve tú solo vestido como rey, yo voy a ir vestido como civil, como un simple soldado. ¿Cuál era su intención? Él sabía que lo estaban buscando. Dice el escritor bíblico, si usted sigue leyendo, que había dicho el rey de Asiria, a nadie ataquen, solo al rey de Israel. Querían la cabeza de Acab. Pero él muy vivo hizo que se vistiera con su ropa real, Josafat, para que él fuera el blanco del ataque. Y él fue vestido como un simple soldado, se van a la guerra, en eso están, cuando empiezan a perseguir al pobre Josafat. Y otro texto de la Biblia dice que Josafat clama a Dios y Dios los salva de las manos de los enemigos. Dice que cuando los enemigos se acercaron a él y dijeron, no es Acab, se dan la vuelta y dejan de perseguirlo y dejan que escape. Pero por ahí dice el escritor, y eso sí está en el primer libro de los Reyes, que una persona de repente tenía entesado el arco con una flecha, que se le escapó la flecha, ni siquiera tiró a matar, se le escapó la flecha. ¿Y saben en dónde fue a parar? Dice que en una hendidura de lo que era la armadura, o en este caso de la malla metálica del rey Acab, en un pequeño orificio cayó una flecha perdida y lo mató. ¿Qué le pasó? Se desangró en la guerra. Estaba la guerra, no pudo salir de la zona de batalla.
Y dice el escritor bíblico, y así murió Acab. ¿Qué pasó? El juez justo, cuando dicta sentencia, sus juicios son verdad, dice el escritor bíblico. El que desprecia la verdad, lo van a rodear de mentira. Hay otro texto que explica eso. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Pablo dice, ya lo explica en el Nuevo Testamento, y se refiere ya no al Antiguo, sino se refiere a la reexplicación del Antiguo a través de lo que es el Evangelio. Pablo dice, quien piense que le va a ir de mejor manera rechazando el Evangelio, le va a ir igual o peor. De hecho, la sentencia para el que desprecia el Evangelio, a quien despreciaba el Antiguo Testamento, es más severo. Dice Jesús cuando estaba en Corazín, ay de ti, Corazín, porque va a ser más suave el castigo para los de Tiro y Sidón. Pero también dice en algún momento, ay de ti, y habla de una ciudad, va a ser más suave el castigo para Sodoma y Gomorra, porque he aquí alguien mayor que, hablando de él mismo, él es tan grande, el juez supremo está frente a ti, y si te estás burlando del juez, de rechazar sus sentencias, sus veredictos, sus leyes, peor te va a ir que ofendas al juez a que ofendas a cualquier autoridad menor. Ese es el peso del Evangelio. El Evangelio tiene un peso mucho mayor porque no fue anunciado por ángeles, fue anunciado por el juez supremo. El juez supremo estableció su verdad. Él dijo, estas son las sentencias, estas son las leyes, estas son las normas, obedézcanlas, cúmplanlas, son justas, no son pesadas, son carga liviana. Pero si no lo hacen, si desprecian esta verdad, y ahí es donde dice Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 verso 11. Ok, dice Pablo, rechazas la verdad, un día de tanto rechazar la verdad, Dios te va a enviar una mentira y va a permitir que tú creas, te tragues todas esas mentiras y pagues con tu vida el desprecio que le estás haciendo al juez. Es muy severo y duro lo que dice, pero esa es la realidad. Eso ha dicho el juez. Eso expone el rechazo constante, las conductas malvadas y torcidas, perversas, inmorales. Todo ello parte de rechazar la verdad. Todo ello parte de rechazar los juicios de Dios que son verdad, que son derechos. Proverbios capítulo 6, verso 18 habla de eso. 7 cosas abomina su alma, dice. 7 cosas despreciables por Dios. Y una de ellas tiene que ver con despreciar la verdad, con amar la mentira, con vivir en la mentira, va a decir el escritor bíblico. Porque solo hay una forma en la que usted y yo podemos ser transformados a través, en una conducta, diría que nuestra conducta pueda ser justa, en una persona justa. Si nos alimentamos de leyes justas, entonces nuestro carácter va a ser, como resultado va a recibir la transformación de convertirse en una conducta justa. Vivimos en medio de una gran confusión. Hoy día nos quieren vender bonito cosas inmorales. Lo vemos en ciertas películas, series. Nos pintan lo inmoral como algo romántico, como algo deseable. De hecho, hasta yo no dudo que el perverso que hizo eso haya leído el texto que dice el pan escondido, el pan diría es comido a escondidas. Está hablando de cuestiones inmorales de tipo sexual. Son más sabrosos, dice el escritor bíblico en el libro de los Proverbios. Yo no dudo que alguien haya leído eso y haya empezado a sostener sobre esa, en contra de ese principio, o utilizando como burla ese principio, empezar a construir cuestiones inmorales. ¿Qué es lo que más atrae a la gente? Si tú le dices a la gente, esto está prohibido, esto es indecente, ni deberías ver lo que hace la gente, le despierta la comezón a algunas personas. Lo que está sucediendo con algunas cuestiones de películas, y creo que usted ya habrá leído alguna cuestión, particularmente de presuntas películas infantiles que están mostrando una serie de cuestiones que son bastante aberrantes en lo que están tratando de vender. Están tratando de vender inmoralidad, haciendo pasar algo detestable a los ojos de Dios como si fuese algo común y normal. No es normal, no es común. Es algo que el juez ya ha dado una sentencia y el juez no va a cambiar su parecer. Ese tipo de conductas inmorales, llámese no solo cuestión
del homosexualismo y demás. Todas esas cuestiones hoy día nos las quieren vender a través de dibujitos, a través de canciones, a través de series. Si usted no tiene cable, la verdad ni se pierde de gran cosa. Están saturando las redes. Particularmente hay dos canales que a veces todo el día están dale y dale. Uno de ellos es de la Warner Bros. Cómo publicitan todo es disque orgullo y demás. Y el otro es el TNT, que igual están duro y dale con esas cuestiones. Comerciales, la verdad, sumamente vergonzosos, promoviendo una inmoralidad tan terrible que quieren que la gente lo vea normal. Yo no sé si usted ha leído hablando de esta última película infantil que salió. Afortunadamente, la gente le está dando una lección a ese tipo de personas. Les está haciendo ver que no ellos son los que determinan lo que uno cree. Que aún dentro de toda esa aparente moda que quieren imponer, hay gente que no está dispuesta a seguirles el juego. De 200 millones que se invirtieron, ni han recuperado la mitad siquiera. ¿Por qué? Porque nos quisieron meter a fuerza, dicen algunos, algo que ellos piensan que es moda, que está normal, que es común, pero no lo es así. Afortunadamente, y digo afortunadamente, porque lo querramos o no admitir, en cierta parte, la Iglesia Católica, al sembrar principios bíblicos, es decir, lo poco que algunos de nuestros abuelos escucharon de la Escritura y lo bien que lo aprendieron, transmitieron valores morales a sus familias. Y eso no ha permitido que se pervierta de forma tan abierta y descarada gran parte de nuestra sociedad. Le debemos a la Escritura, aun cuando haya sido, diría quizá, la forma en que se haya impuesto esa religión, pero hay algunas cosas que fueron favorables cuando la Biblia llegó a las manos de la gente. Aunque no la entendieron del todo, pero algunos de nuestros abuelos hicieron bien en recordarnos ciertos principios morales derivados de la Escritura, porque ello no ha permitido que naufrague nuestra sociedad. De hecho, usted puede leer, ¿sabe? Dentro de los factores que han hecho que grandes imperios caigan, uno de ellos ha sido la inmoralidad. La inmoralidad, junto con otros factores, han propiciado que grandes y poderosos imperios se vayan a pique. Y hay varios en la historia. El juez de toda la tierra no se va a quedar de brazos cruzados. No hay ninguna nación que escape a sus juicios, ninguna está por sobre sus leyes, ni siquiera su propio pueblo. Su propio pueblo es el primero que se le ejecuta justicia, pero todo el resto de los pueblos, usted puede leer Isaías, usted puede leer Jeremías, puede leer Ezequiel, puede leer Daniel. Ese juez no juzga solo Israel, juzga toda la tierra y siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. El juicio final, ¿quiénes van a ir a pagar al juicio final? ¿Los judíos? Absolutamente todas las naciones. Eso no ha cambiado y nunca va a cambiar. Así lo ha dictado el juez. Eso es lo que debemos entender. Los juicios de Dios, si nos están transformando a través de lo que ellos dictan, lo que ellos establecen, porque el propósito de Dios es a través de ellos crear en nosotros una conducta derecha, justa, en cada área de nuestras vidas. De Job capítulo 1, verso 1 se dice que era un varón justo. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2, versos del 4 al 9, dice Pedro, Dios sabe compensar. El que se aferra a la verdad de Dios, Dios sabe compensar a los que le obedecen. Dice, pero no se olviden de algo, dice Pedro. Lo que Dios ha dicho que va a pasar. Y Él va a juzgar. Y cuando Dios juzgue, dice, abran los ojos y aprendan. Porque Dios te pone un ejemplo y te muestra cómo va a proceder en términos de juicio. Cómo va a proceder de acuerdo a las leyes y sentencias que Él ha dictado. Dios sabe guardar a los que confían en Él, pero también sabe castigar a los que no lo hacen, dice la Escritura. Ese aspecto del juez, de formar nuestras vidas por un camino a través del cual Dios quiere ahorrarnos, al final de toda nuestra vida, un duro juicio que le espera al mundo. Ese juicio es inevitable para muchos. Mire que dice Proverbios 28:4. Leo desde la traducción lenguaje actual.
Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Si usted está afianzando su vida, ¿sabe usted cómo responder a los desafíos de esta gran confusión que vivimos en términos morales? ¿De dónde toma usted sus bases? ¿O es de los que dicen, dejemos vivir a la gente, que ellos elijan lo que quieran? Sí, van a elegir al final lo que quieran, pero que no elijan a ciegas, que elijan conociendo que hay una voluntad, que hay una sentencia en algunas cuestiones de tipo moral que Dios ha determinado, que lo escuchen y lo conozcan. Si lo quieren aceptar, es un asunto al final que ellos van a tener que decidir, pero que no elijan a ciegas, que no decidan a ciegas. Usted y yo no podemos aplaudir, ni mucho menos promover ese tipo de inmoralidad que hoy día se quiere vender a través de los medios y demás. No, como cristianos no podemos ni quedarnos de brazos cruzados, ni mucho menos consentir ese tipo de cuestiones. Alguien decía en un comentario referente a lo que les mencionaba de la película, decía, yo pago la entrada de mis hijos y si yo no quiero que lo vean, aunque ellos quieran, pero yo pago y no los voy a llevar. Aparte porque eso yo no les estoy enseñando, yo no les enseño ese tipo de cuestión. Alguien dijo por ahí, oiga, si luego, ¿cómo las personas se dan su baño de pureza y santidad si luego en casa son groseros, son esto, son lo otro? Él dijo, sí, seré todo lo que tú quieras, pero eso yo no se lo estoy enseñando a mis hijos y mucho menos se los voy a enseñar. Es una cuestión de elección, es una cuestión en la que uno no participa. Dice el escritor de Proverbios, si usted le aplaude a ese tipo de gente, si usted calla ante ese tipo de cuestiones, no es la forma de proceder. Si usted conoce la verdad, si usted puede a través de la Escritura iluminar la oscuridad, la densa oscuridad en la que se está sumiendo esta sociedad, esa es la tarea. Dice que somos luz. ¿Luz en medio de qué? De una oscuridad tan terrible que está envolviendo. Y ahora lo quieren hacer desde nuestros niños. Desde ahí, ¿saben qué? Alguien dijo con mucha razón, creo que fue un hermano que se llama Pablo Rosales, por si usted ha visto sus videos. Él dijo algo con mucha razón y que a veces no lo hemos pensado como cristianos de esa manera, pero es correcto lo que dijo. Él dijo, ¿usted cree que esa gente no leyó en algún momento el texto, Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Dice, ellos lo leyeron y parece que lo entendieron mejor que usted y que yo. ¿Por qué? Porque están diciendo, desde los chiquitos hay que adoctrinarlos y hacerlo con dedicación, meterle dinero, tiempo, fuerza, recursos. Pero ¿para qué lo quieren hacer ellos? Ellos lo quieren hacer para mal. Si nosotros pusiéramos el mismo empeño que ellos están poniendo para educar a nuestros hijos, educar y de alguna manera participar de la vida de los niños quienes nos rodean, de manera mucho más dedicada, con más recursos, con más tiempo, con más oración, con más sabiduría de Dios, a través de orar más, de incluso en algún momento, ¿por qué no ponerlos a través del ayuno y la oración como un foco a través de los cuales, o es decir, poner sus vidas delante del Dios e insistir y sacrificarnos nosotros mismos con tal de que nuestros niños sean adecuadamente instruidos? Si nos dedicáramos como ellos, no estaríamos viendo tantos estragos alrededor de nosotros. Hay niños tan pequeños hoy día que tienen una mente tan abierta a cuestiones de índole sexual. Dijo alguien con mucha razón, es que lo primero que hicieron ellos antes de tratar de pervertir con estas cuestiones fue hipersexualizar a los niños a través de muchas cuestiones en sus caricaturas y demás. Le cargaron la mano de imágenes muy sugestivas en términos sexuales. ¿Cuál era el siguiente paso? Dice, parece que el siguiente paso ya era utilizar y desviar todo ese deseo que les despertaron hacia deseos insanos y en este caso particular al homosexualismo. Son dos cosas que no están separadas. La Escritura es muy clara en lo que dicta con respecto a eso. Usted y yo no podemos ni debemos callarnos al respecto. Salmos 28:5, Reina Valera 60. Esta debe ser nuestra petición y debe ser el ruego también por todos y cada uno de nuestros hijos. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo
el día. Voy concluyendo con esto. En medio de una generación que a lo malo llama bueno, que pinta las tinieblas como si fuesen luz, usted y yo como cristianos necesitamos contar, afirmarnos a lo que Dios ya ha dicho que es justo, que es verdadero, a sus leyes y principios eternos, a través de los cuales, ¿sabe qué? Vamos a ser librados de conductas dañinas y perversas. Y a través de ello Dios nos va a permitir desarrollar una conducta derecha, íntegra y justa, por lo cual hay que dejarnos guiarnos por la sabiduría de Dios, la cual, como David dijo, es justa y verdadera. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y quiero concluir con la lectura de estos dos textos. Salmos 25, versos 8 y 9, palabra de Dios para todos. El Señor es bueno y justo, por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. Que Dios nos enseñe a vivir a su manera. Que como pecadores que un día fuimos, que el Señor, quien es bueno y justo, nos enseñe el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El que Él ya ha trazado y marcado. Nos parezca o no nos parezca, que nos sometamos humildemente a su dirección, que Él nos guíe. Señor, estamos delante de ti. Padre, tu palabra dice que tú eres bueno y justo y por eso puedes guiar a todo pecador hacia la forma de vida correcta que te agrade de ti. Ayúdanos, Señor, con un corazón sencillo y humilde a dejarnos guiar por tu palabra. Muéstranos el camino que debemos andar, Señor. Ayúdanos a discernir la maldad, lo injusto, en nuestras áreas laborales, familiares, aun cuando la gente diga que es correcto y bueno, pero que lo primero que nuestro corazón, oh Dios, quiera realizar sea preguntarte a ti, ¿tú qué piensas al respecto, Señor? ¿Tú qué dices al respecto? ¿O qué has dicho al respecto a través de tu palabra? Enséñanos a utilizar de forma diestra, Padre, tu palabra, para que todas las sentencias y veredictos que tú ya diste, en términos morales, laborales, económicos, familiares y demás, enséñanos a encontrar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, para que juzguemos nuestras vidas, nuestras conductas, pensamientos y demás de acuerdo a ella. Ayúdanos, Señor, a entenderla y ayúdanos también a compartirla con otras personas. Hay tanta confusión en nuestro mundo hoy día, Padre. Hay tanta mentira, tanta falsedad, tanta inmoralidad. La corrupción, Padre, se ve como algo normal, pero no es algo normal delante de ti. Es algo que tú vas a condenar un día y de lo cual, oh Dios, el hombre debe huir. La inmoralidad también, Señor, aun cuando le parezca al hombre agradable, aceptable, tú has dicho claramente que los que practican tales cosas, Señor, no van a ser admitidos, no van a heredar, dice tu palabra, el reino de los cielos. Es decir, mientras permanezcan en eso no arrepentidos, no hay salvación para ellos. Solamente, oh Dios, quien se arrepiente humildemente y depende de ti, y quien permite que seas tú el que dirija sus pasos hacia una vida justa, Padre, eres el único que puede producirlo en nosotros. Solamente esos, los que recibamos, Padre, de ti, corrección, dirección, instrucción, vamos a hallar, Padre, el camino de la vida, porque tú nos vas a dirigir en ello. Gracias por ser bueno y justo, Señor. Gracias porque tus leyes son verdaderas. Cuando todos los demás tituben, aun cuando los demás digan que hoy ya no valen las cosas de la misma manera, pero gracias, Padre, porque en ti tenemos un ancla firme. Es firme para nosotros, sin importar las tormentas, sin importar toda la densa oscuridad que pretenda rodearnos. La luz de tu palabra siempre nos va a marcar el camino adecuado y correcto hacia ti. Que esa misma palabra guíe y encamine también la vida de nuestros hijos, Señor. Ayúdales a través de tus justos juicios, de tus juicios que son verdaderos en la palabra, que nuestros hijos puedan elegir lo mejor para sus vidas, Señor. Que nuestros parientes, nuestras familias puedan elegir lo mejor. Y si aún hemos estado consintiendo ciertas actitudes, pensamientos o conductas, ideas, Padre, que son detestables delante de ti, si no habíamos distinguido que ellas son perversas y malvadas, ayúdanos a apartarnos de ello. Que la luz de tu palabra nos ilumine, que la luz de tu palabra dirija, Padre, todo nuestro ser,
queremos honrarte y glorificarte a ti, pero también queremos aprender a tener una vida justa, recta, derecha, no como el hombre concibe justicia, sino como tú lo estableces, oh Dios. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén.